Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de español. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué hiciste? Espero te la hayas pasado muy bien y que estés muy bien también. Yo también estoy muy bien. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante y este video también es para mí porque yo tengo que escucharme también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué voy a hablar? Bueno, yo creo que es muy normal para las personas que aprenden otro idioma que tú puedes entender. Tú puedes entender el otro idioma, tal vez tú lees y tú también puedes entender lo que lees, puedes escuchar la canción, puedes entender las palabras, pero por alguna razón no podemos hablar. Es como si mi mente se borrara. Y es algo que también me pasa a mí porque si no me conoces y eres nuevo, bienvenido, mucho gusto, me llamo Lili y yo estoy aprendiendo francés. Así que entiendo tus problemas cuando quieres aprender español, te entiendo. Sé que es difícil y lo vamos a lograr. El punto es que estudio francés desde hace 2 años, pero desde hace un año decidí tomármelo más en serio y desde hace un año estudio más formalmente también. Yo tengo un tutor de francés y me ha ayudado mucho, sí. Mi francés ha mejorado mucho en este año y como es similar al español, cuando lo escucho, yo puedo entender muchas palabras. Cuando leo, yo puedo entender lo que dice. Pero cuando tengo que hablar con una persona, me cuesta mucho, mucho trabajo. ¿Qué significa costar trabajo? Costar trabajo es igual que ser difícil. Entonces, a mí me cuesta trabajo hablar francés o para mí es difícil hablar francés. Ok. Entonces, sí, a mí me cuesta mucho trabajo hablar francés porque me da miedo. Y por eso creo que soy hipócrita. Creo que soy una persona hipócrita porque yo siempre te digo que no debes de tener miedo para hablar español y que tú tienes que hacerlo, que no importa, que no sepas todo, que tienes que animarte y hacerlo aunque tengas miedo, pero para mí es difícil, yo no puedo hacerlo. Así que soy un poquito hipócrita. También yo por eso estoy muy feliz cuando mis estudiantes me dicen que ellos pudieron o que pueden hablar con las personas en español, que pueden hablar en el restaurante, que pueden hablar con sus alumnos, que pueden hablar con sus compañeros de trabajo, con su familia. Para mí eso me hace muy, muy feliz, pero a mí me cuesta trabajo. Lo admito, lo admito. Si tú eres como yo y también te da miedo hablarlo, hoy te traigo la solución, ¿ok? ¿Por qué nos da miedo hablar un idioma diferente? Aquí voy a poner yo mis excusas de por qué me da a mí miedo. Porque los franceses tienen algunos estereotipos. Número uno, no les gustan las personas que hablan inglés. No, número dos, no les gustan las personas que no hablan francés. Pero son excusas, esas son mis excusas. Afortunadamente para ti, yo considero que en Latinoamérica y las personas que hablamos español, de verdad nos gusta escuchar que otros intentan hablar nuestro idioma. Así que te recomiendo que lo hagas. A mí lo que me pasa es que me da miedo equivocarme, me da miedo no sonar nativa, me da miedo no decir las cosas como tengo que decirlas. Y
Es normal porque no soy nativa, entonces no voy a hablar ahora como un nativo porque no soy nativa y voy a hacer errores porque estoy aprendiendo otro idioma que no es el mío, así que está bien cometer errores, no tengo que hacer oraciones perfectas o conjugar los verbos perfectamente. El problema para mí es que lo he intentado algunas veces y hoy te quiero contar mis experiencias. Una vez yo fui a una tienda, quería comprar un bloqueador para la piel, para cuidarme del sol, y fui a una farmacia. Entonces yo iba a pagar mi bloqueador y yo estaba respondiendo las preguntas en francés como ¿va a pagar con tarjeta? Yo dije sí, ¿quiere una bolsa? Yo dije no, ¿quiere el recibo? Yo dije no, pero la persona que estaba atendiéndome o la persona que me iba a cobrar, de repente comenzó a hablar en inglés y yo pensé que tal vez fue porque mi acento no era muy bueno. Y la verdad, ese día estuve un poco triste porque yo lo intenté, pero no tuve el resultado que esperaba. Mi segunda experiencia intentando hablar en francés fue cuando estaba viendo The Summer I Turned Pretty, el verano en el que me enamoré en español. Si no has visto esta serie, la protagonista se va a vivir a París y aprende francés súper rápido y ella habla súper bien francés. Entonces yo me sentí motivada y yo pensé, no puede ser que ella esté hablando más francés que yo. Esa vez terminé de ver el episodio, salí de donde estaba, fui a una panadería para comprar una galleta en francés y yo le dije al hombre en la tienda, hola, ¿me puedes dar una galleta, por favor? En francés. Y el hombre me dijo, ¿Mm? ¿Qué? No. Y después yo me puse muy nerviosa. Estaba muy nerviosa porque yo lo había intentado, yo lo intenté y él no me entendió. Y también esa vez después estaba triste porque, sabes, es como yo tenía las ganas, tenía la energía para atreverme a hacer algo que nunca había hecho y no salió como yo quería. Pero aunque fue triste, también entendí que a veces hay otros factores que también influyen, que, que no es porque yo estuviera mal, no es que yo no dijera bien las cosas, tal vez él simplemente no me escuchó porque tal vez yo hablé bajo, probablemente yo hablé bajo, tal vez había ruido de otras personas o simplemente no entendió. A veces también en español no entiendo a mis amigos, no entiendo cuando otras personas me hablan. Y el punto de este episodio y la, la conclusión y el consejo para hablar un nuevo idioma simplemente es tener confianza. Eso es todo lo que necesitas para hablar otro idioma. Tener confianza y no pensar en que va a salir mal o no sobrepensar en los detalles, no pensar mucho las oraciones, porque a veces queremos decir las oraciones perfectas. Cuándo usar subjuntivo, cuándo voy a usar imperfecto, pasado, muchas cosas, pero a veces solamente tienes que hablar. Me incluyo, a veces solo tenemos que hablar. Y sí, creo que solamente necesitamos más confianza con el idioma y tener un tutor siempre es algo bueno para practicar. Y también no tienes que pensar que todas tus oraciones deben de ser perfectas porque yo, yo también hago muchos errores cuando hablo español. Muchos. Cuando he grabado los episodios, a veces yo escucho cosas que están mal, pero yo las dije y yo soy nativa.
Así que yo también soy nativa y yo hago errores. Entonces, si tú estás aprendiendo un nuevo idioma, está bien hacer errores, está bien no tener un acento perfecto, está bien equivocarse, solamente tienes que hacerlo, solamente hazlo. Espero que te sientas más motivado, motivada, motivade después de este video. Yo también. Cuando no quiera hablar francés voy a ver este episodio, pero espero que te sientas más motivado para intentarlo y que todo va a salir muy bien. Y si hablas español con un nativo y todo sale muy bien, y aunque no salga bien, me puedes escribir y me cuentas cómo te fue. Espero te haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar. Adiós.